Tenemos invitada estrella, así que todo abierto el micrófono para el licenciado Hola, Palu. hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá me Súper hacen bien. señas de súper bien, sí. De ultra bien, de recontra bien. Porque bueno, es sábado y estamos acá, a pleno. Bueno, hoy la verdad que estamos muy contentas en este estudio porque recibimos a María José Brundo, la licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Psicoanalista y por sobre todo una gran amiga. Hola, ¿cómo estás, Majo? Hola amiga, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de estar acá. Y nosotros también muy contentas de que estés. Bueno, nada, la cuestión fue que decidimos intercambiar estas conversaciones con todos los que nos están escuchando, con todos, con todas. Y porque charlando con Majito sobre la función un poco del deporte en el psiquismo, dije, ¿por qué no compartir todo esto, no? ¿Por qué no llevarlo a otro lugar, a este medio de transmisión? Así que, bueno, eso nos llevó a hablar sobre el juego y a preguntarnos cosas en relación al juego. Bueno, en el psicoanálisis, en la clínica con niños sobre todo, es fundamental porque es la terapéutica, digamos, ¿no? Es el modo de trabajo en la clínica. Totalmente. Entonces, no solo es fundamental para la terapéutica, sino que es fundamental para la formación de la subjetividad, digamos, ¿no? Para que se constituya la subjetividad, sí. Absolutamente. El juego es clave para los seres humanos en general, no solo para los niños. Yo quería introducirlo un poco para empezar a hablar de deporte antes, y va a decir Pichón Rivière, tenemos que hablar de juego. Claro. Ya vamos a introducirlo un poco, pero ya voy a llegar a él, no me quiero adelantar. Pero bueno, si les parece, me gustaría iniciar un poco como disparador con un párrafo de un texto de Freud. Nos encanta traerlo. Les encanta. Bueno, Una y otra vez. bueno, espero que sea lo más dinámico posible. Sí, como que no. Recuerden que Freud le escribe a la gente, no le escribe a la comunidad analítica, no le escribe a los médicos, le escribe a las personas, se escribe de una manera muy simple, así que, bueno. Gran literato. Absolutamente, bueno, él de hecho quería ser escritor, así que le gusta mucho escribir y escribe muy simple, entonces si quisieran... A diferencia de Lacan, ¿no? A diferencia de Lacan, bueno, de hecho es una crítica que finalmente tiene Lacan, de que Sí, escribe claro. tan simple que lo malinterpretan a Freud, Freud, porque escribe lo tan leen simple, mal. entonces claro, lo leen mal, entonces bueno, de hecho Lacan arranca su seminario retornando a Freud para decir, bueno, vamos a leer bien a Freud. Claro, el primero es Retorno a Freud. El retorno a Freud, seminario 1. Bien. Bueno, quería arrancar con este parrafito de un texto de 1907-1908, se publica, que se llama El creador literario y el fantaseo. Un texto que me gusta muchísimo, que los aliento si quieren acercarse, es muy cortito y muy simple y habla de muchas cosas bonitas. Maravilloso cómo introducimos a Freud, porque decimos, bueno, era un literato, le cabía la literatura, él quería ser escritor, y el artículo es el creador literario. Totalmente, es un texto al que vuelvo constantemente porque es apasionante y habla, bueno, va a hablar de esto, va a introducir un poco el juego y nos va a decir lo siguiente. Bueno, paso directamente a la cita. Dice, en el niño, la ocupación preferida y más intensa es el juego. Todo niño que juega se comporta como un poeta, pues crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Además sería injusto suponer que no lo toma en serio ese mundo, al contrario, toma muy en serio su juego. Emplea en él grandes montos de afecto. Y algo más que quiero remarcar, que va a decir lo siguiente. Dice, lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva. Y me gustaría tomar algunas cosas de este párrafo para empezar la conversación nuestra y para pensar un poco el juego, que es 4 cositas, que ya las dijimos, ¿no? Que es, crea un mundo, o sea, va a hablar de creatividad, va a hablar de que, dice, que le agrada, o sea, va a hablar de placer,
va a hablar de que se lo toman con seriedad. Con seriedad, claro. Sí, sí. Hay que jugar en serio. Exactamente. ¿No te habrá pasado en la clínica con niños? Tipo, no, pero pará, vamos en serio. Vamos a jugar en serio. Pero claro, absolutamente. Bueno, y lo cuarto, y más importante me parece en este punto, es que no se confunde con la realidad efectiva. ¿Sí? Claro. Es otra cosa, es lo opuesto, va a decir Freud, Exacto. ¿sí? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, me gustaría pasar a otra cita de otro padre del psicoanálisis, porque hablamos de uno, Freud, y hablamos de un padre más cercano. Más referencial, más nuestro. Porque es más nuestro, porque es nacionalizado argentino, Claro. en realidad es suizo, pero nacionalizado argentino, que es Enrique Pichón Rivière, quien trae el psicoanálisis a la Argentina. Él, bueno, nace en el mismo año que se escribió, que Freud escribe el texto El creador literario de Fantaseo, que es 1907. Viejito, digamos, ¿no? Bueno, y varios años después, en el 70, va a escribir este texto que se llama Psicología de la vida cotidiana. Y va a decir lo siguiente, hablando de deporte, va a decir, a ver si le suena algo de todo esto, ¿no? A ver si ya con la frase de Freud también podemos encontrarlo. Va a decir, el juego es una ocupación libre, aunque se desarrolla dentro de límites de tiempo y espacios determinados por reglas absolutamente obligatorias, reglas que deben ser a la vez libremente aceptadas. Esta acción tiene su fin en sí mismo y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría. Además, y esto es importante, en el juego se tiene la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Bueno. Hermoso. Bueno, podemos nuevamente encontrar esto de lo opuesto entre el juego y la realidad, y la vida corriente. Y la libertad. Y la libertad, ¿sí? En las reglas hay reglas, pero son libres, se acuerdan, ¿sí? Hay placer, de nuevo, va a decir, hay alegría, placer. ¿sí? Bueno, me pareció muy bonita la frase, la referencia y conectada con, bueno, 60 años de diferencia. Y voy a leer una tercera frase, no los quiero aburrir, esta va a ser la última, prometo. Pero son re contundentes, no nos aburre para nada. Que esta va a introducir un poco a donde quiero ir, que es un poco la problemática actual, que me parece que ahí vamos a poder linkear un poco mejor con lo que es el deporte y la actualidad hoy en la que vivimos y a ver qué podemos agarrar de todo esto si tienen ganas de charlar un poco. Bueno, va a decir, en la época actual, esto es del mismo texto, ¿sí? En la época actual y como consecuencia del profesionalismo, el jugar se ha transformado en un oficio rentable que se constituye en términos de realidad. Claro. Bueno, ya una palabra que de repente no tenía tanto que ver con el juego, ¿no? Voy a decir, en términos de realidad y alimenta las fantasías inconscientes que condicionan el juego. ¿Sí? Bueno. Claro, ahí ya establecida, un poco más establecida la subjetividad, ¿no? Como la singularidad de cada niño al momento de. Digo, por más que sufra las modificaciones que va a sufrir o no, pero, digo, va a sufrir porque va a haber algo de la creatividad que va a introducir. Pero, digo, ya un poco más avanzada la cuestión subjetiva, digamos, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece interesante, justamente, como decís vos, es que hay algo que pareciera en realidad que se opone a las referencias anteriores, ¿no? Porque habla del profesionalismo y lo que esto, digamos, conlleva cuando habla de condicionan el juego. Claro, ¿no? condiciona. No son las fantasías del creador literario de Fantaseo de la primera época, cita que leímos, que hablaba de una fantasía creativa, sino una fantasía que más tiene que ver con un condicionamiento, que podríamos ya empezar a pensar en presiones, ¿no? En miedos, ¿no? Rendimiento, bueno, después él va a hablar de el exitismo, claro. Va a hablar de, bueno, todas estas cuestiones que vamos a ver ahora, ¿no? En el deporte, muy marcadas, y donde, bueno, la psicología del deporte ahí va a tener un campo de acción. Una injerencia. Una injerencia y, bueno, mucho trabajo por hacer. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué lugar
¿Qué lugar queda hoy para la creatividad y el placer? ¿Qué implica el juego? ¿No? Como dice Pichón Rivière, cuando ya le hablaba en la actualidad, hablaba de los 70. Claro. ¿No? Lo que Hoy, pasa es que me época, parece ¿no? que, perdón, escuchándote, creo que esto también tiene que ver un poco, bueno, Leti ya ha hecho columnas sobre esto, cómo el avance del sistema, del capitalismo más acérrimo, digamos, va avasallando, digamos, al ser humano en un montón de cuestiones que empiezan a perder esa cosa medio lúdica del vivir y del sentir. Y bueno, y esto se vuelve como una maquinaria de Productividad, de productividad y hacer dinero. Ujú. Y el deporte entró en esta lógica Totalmente. y cada vez más. Entonces eso, bueno, con el paso de los años se ve muy palpable. Yo que soy una persona de ver mucho fútbol, muy fanática de mi Ahí club, va, muy ahí va. futbolera. Claro, yo cuando Ahí la va. presenté no te dije, pero no sabes cómo juega el fútbol, Maco. Bueno, en el fútbol se ha visto de una manera terrible en el avance de los últimos 30 años, como desde que los clubes dejaron de ser entidades sociales sin fines de lucro y de sus socios y pasaron a ser empresas, Totalmente. como ya ni siquiera los equipos juegan del mismo modo, ni siquiera, o sea, se sigue teniendo ese folclore del hincha, del sentimiento, todo bien, pero el que está jugando ahí está jugando Sí, por pero la guita y... Totalmente, pero es un folclore que hoy ya no tiene tanto que ver con lo divertido y lo lúdico, Claro. sino más bien con cuestiones que ya tienen que ver con presiones y estas fantasías de las que habla Pichón Rivière, que no son las primeras fantasías, de, bueno, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo va a ser mi carrera? Y ya nos despegamos de esta cuestión opuesta a la realidad que tenía ese juego y esa primera definición. Claro. ¿No? Y que en realidad se va acercando cada vez a lo más palpable, a lo más real, a la vida cotidiana de todos los claro. días. Sí, A la libertad, digo, digamos, cómo se pone. Bueno, qué lugar para la libertad y justamente para la creatividad, Exacto. ¿no? Y con la creatividad que viene el aprendizaje, ¿no? Y, a ver, hoy me interesaba hablar un poquito más justamente de esto y me encanta que hayas traído el fútbol porque vamos a hablar de una referencia futbolística y de un personaje también muy importante para nosotros hoy. Que va a hablar de esto, sobre todo de las etapas formativas, ¿no? Me interesa hoy por ahí hacer hincapié en esto, ya que traías los clubes de barrio que son tan característicos de Argentina particularmente, y Argentina tiene una cuestión que tiene que ver con el futbolista creativo, ¿no? Digo, es un futbolista bastante distinto, más parecido por ahí al brasilero, Claro. ¿no? En esta cuestión Con del juego bonito, con otra mística, la creatividad, ¿no? Y no tan, vamos a ponerlo entre comillas, técnico, robotizado, claro, como un jugador europeo, ¿no? Sí, que hace todo bien, que hace todos los pases bien, que hace todo lo que dice el técnico, que se lo tiene totalmente incorporado. ¿Qué pasa con el deporte en equipo? Digo, el deporte de equipo siempre tuvo eso que implicaba un montón de cuestiones en el hecho de que era algo compartido, de que era todo esta cosa medio naif, de todos para uno, uno para todos, y si ganamos, y si no ganamos. Digo, en la etapa formativa, cuando siendo niñes jugábamos, yo particularmente acá con Belu también, nos criamos en un club de barrio haciendo deporte, y esta cosa que no importaba si perdías, era todo por la camiseta y por el amor a lo que estabas haciendo. Bueno, todo eso obviamente con el avance de toda esta cuestión mercantilista, claramente que se pierde. Claro, o sea, la función. Absolutamente. ¿No? Sí. Porque tipo, tenía una función social, una función educativa, una función libidinal, digamos, ¿no? De descarga libidinal, como en el eje más sublimatorio. Digo, cómo va cambiando la función, el lugar, como vos planteabas antes, que ocupa el deporte. Sí, y para hablar un poco de esto, se me ocurría traer este ejemplo que te digo de Pablito Aimar, que no sé si hay acá alguna hincha de River o algo, ¿no? No, me hacen que no por acá. Me hacen que no. Acá somos de Racing y no vamos a hablar de fútbol. No, yo soy de Huracán. Vamos a buscar un Huracán soy, mi un amor. punto medio, que es que hoy Aimar es parte del cuerpo técnico de la selección argentina que nos sacó campeones del mundo. Sí, entonces un poco, bueno, podemos empatizar por ahí, acercarnos un poco por ahí. A mí lo que me pasó con él es que yo lo conocía como jugador y me parecía, bueno, un crack, un genio, todo esto, pero me llamó mucho más la atención, más allá de como jugador. O sea, Pablo no lucha, ¿no? Ya claro. sabemos. Pablito Aimar, porque lo escuché con algunas declaraciones que me parecieron sumamente interesantes. Ustedes ya saben que, o se imaginan por ahí, que la psicología del deporte
tardó un poco más en entrar al fútbol, ¿no? Por ahí la hemos visto antes en tenis, ¿no? En otras disciplinas. Era el terreno más difícil de ¿no? conquistar. En el campo individual, del deporte individual, o por ahí en el rugby, ¿no? Claro, y entrar de un modo distinto al de la productividad, justamente. Bueno. Al de, bueno, veamos dónde está el error, solucionémoslo porque tiene que rendir al máximo, ¿no? Como, no sé, se me vino a la cabeza como los jugadores divididos por zonas, ¿no? El seguro que tienen por la pierna, por el... tobillo, Claro. Bueno, sí. Bueno, lo escuché un poco de refilón, así, de repente me pareció interesante, porque él habla de también lo formativo, y aparentemente le gusta mucho esa etapa, ¿no? A él, con los chicos, con los jóvenes. Y estaban hablando, bueno, en una entrevista con Matías Martín en Todo Pasa, Ujú. hablaban un poco de que ahora se dice y está un poco la conversación de que faltan hoy creativos en el fútbol, ¿no? ¿Qué pasa con los creativos en el fútbol? De repente todos los jugadores son medio iguales, ¿no? Como todos medio parecidos, Sí. como todos juegan, todos hacen las cosas bien. Se estandarizó. No, Se estandarizó. Bueno, todos hacen las cosas bien, ya saben por dónde tienen que cortar, cómo tienen que entrar, que el caño no se hace en tu propia área, que se mete un poco más adelante. Ya saben todo, hacen todo bien. Bueno, así, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Claro. ¿No? Bueno, les pregunto a ustedes, Es una gran pregunta, ¿eh? ¿qué piensan que pasó con los creativos en el fútbol? Si hoy tenemos más entrenadores, más espacios, para jugar al fútbol, para entrenar preparadores físicos, kinesiólogos. Bueno, tenemos un montón de estructura alrededor de esto, mucho más dinero, sponsor, bueno, un montón de cosas, ¿no? Claro. Se empieza a jugar en clubs desde que tienen, no sé, 4 años. Mi hermano es jugador de fútbol, de hecho. Sí, claro, eso también. Ahora está en Malasia. Alta Y referencia. yo fui la primera que lo llevó a un club que es bastante conocido, porque ahí salieron muchos jugadores de fútbol del Club Parque, Social Parque. Y empezó a los 4 años a jugar. Entonces digo, 4 años. ¿qué mi amor. pasó si saludaba dentro de la cancha y agarraba la pelota con la mano y me decía, mirá? Acá estoy, Bueno, estoy. lo lúdico, ¿no? Sí. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si ahora estamos más desarrollados, ¿por qué menos creatividad? Les pregunto, ¿no? En función de lo que, bueno, por ahí venimos leyendo en Freud, en Pichon Rivière, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué? Y un poco, bueno, le preguntan a Aymar. Ahora vamos a ver qué dice Aymar de todo esto, ¿no? Pero ¿qué piensan ¿Qué habrá ustedes dicho Pablito? de por qué faltan creativos, gambeta, ¿no? Creatividad en el fútbol? Yo, así como una primera idea, A ver. sin tener tanta, quizá, noción de, digamos, no estar muy al día en este tipo de información. Bueno, un poco lo que decía la Turquía hoy, ¿no? Del avance del sistema y demás, y la productividad. Pero creo que también pensado desde el psicoanálisis, hay algo de el goce superyoico que está mucho más permitido socialmente. Digamos, como la exigencia, ¿no? La exigencia superyoica digo, fundamentalmente, personalmente, pero como a nivel ya social, digamos, o cultural, hay algo de esto que se hizo pasar tanto, o tuvo tanta injerencia desde el sistema, que habilitó que directamente sea focalizado en eso. Como que toda la otra función que cumplía más del orden de la creatividad, digamos, quedó Se fumó. sin lugar, claro. Como que ya no importa tanto eso. Bueno, algo de esto va a decir él de una manera muy simple, ¿no? Él va a decir, antes los chicos, las chicas, digo, me incluyo porque a mí me pasaba, jugábamos horas en la calle al fútbol. Claro. En la calle, en un patio, en el colegio, horas. Y ahí Cierto. se desarrollaban cosas, pasaban cosas. Tirabas caños. El que le tiraban un caño, le tiraban 14 pelotazos, le pegaban, le hacían la malteada. ¿Cómo la freno? ¿no? ¿Cómo la Digo, bajo? Como le ¿Cómo... pegabas una patada a alguien, no venían y venía la madre, te hacían un quilombo bárbaro, Bueno. Directora, desastre, los docentes, cámaras de televisión diciendo, la docente no está cuidando a los chicos. Jugábamos porque había algo de eso, del hambre de gol, del potrero, esa cosa medio maradoniana, si se quiere, pero bueno, un poco desde ese del lugar, barro, ¿no? eso que como del barro. ¿El barro? El barro ¿Sí? en la calle. El barro en la calle. Juego. Totalmente. Como que cambiaron los métodos de crianza o algo así, no sé. También, bueno, sí. podemos decir que no solo
además de la crianza, que bueno, a esto nos referimos con lo cultural y con lo que Pichón dice de actualmente, Actualmente, ¿no? Digo, habla de la Actualmente época, los 70, claro. ¿no? Lo que va a decir Pablito en este punto es, antes jugábamos un montón de horas en la calle y ahí experimentábamos, creábamos, ¿no? Aprendíamos Sí. de lo que nos pasaba, Como de la buena persona experiencia. que le gusta la comida, lo que pienso es, cuando no tenés nada en la heladera, ¿no? Y tenés una cebolla y pensé en mi marido también un poco, que digo, de repente te hace un pollo con papas y tiene un potus, ¿viste? Como algo de esto, ¿no? Como de crear ahí un poco con lo que no hay, ¿no? No con lo que hay. Ahora hay mucho. Bueno, de esto se trata, ¿no? De cuando hay competencia, no hay lugar para la creatividad, Ahí porque va. vos ya sabés lo que tenés que hacer. A vos ya te dieron, ya entrenaste. Esto es el entrenamiento. De hecho, los deportistas, en realidad, cuando hacen las cosas como las tienen que hacer, lo que te dicen seguramente previo a la charla técnica, vamos a ponerla en un partido de fútbol, es lo que entrenamos. Nada más. Si hacemos lo que entrenamos, vamos a ponerlo en un partido de futsal. Si acá hay algún fanático del deporte, ¿no? No, vamos a algo incluso que tiene más reglas aún y más jugadas preparadas, ¿no? Como el futsal. Si se hace lo que entrenamos, es gol. Si en un tiro libre se hace lo que se entrenó, termina en gol, sí o sí. Entonces, a esto vamos, no hay creatividad. Claro. En la competencia se terminó Claro. la creatividad. Yo me imagino los videos, viste, pasándole los videos una y otra vez. Mira, acá este equipo defiende así, ¿ves? ¿Ves cómo defiende? Pero el punto es, ¿en qué momento ese chico? Porque lo que sucede ahora es que los chicos solo juegan en el club. Y en el club, con un entrenador, Claro. ¿sí? Bajo instrucciones. Claro, ¿no? culturalmente Con una salió de otros táctica, espacios. ¿no? También. Le dicen que se tiene que abrir, que tiene que entrar, que tiene que pasar, que tiene que correr 10 metros a una velocidad, que tiene que frenar la pelota y que tiene que patear. Ah, claro, Antes, esto le sucedía claro. solo. Improvisaba, ¿sí? aparte. ¿no? Improvisado, Claro. ¿sí? Iba viendo qué funcionaba, qué no. Si bajo la pelota así, me queda más cerca. Si bajo la pelota así, me queda más lejos. Si tiro un caño acá, me la roban, es gol. ¿No? Bueno, y así se va generando esta cosa de los creativos, ¿no? Claro. La creatividad de tener tanto tiempo experimentando algo y la técnica se va puliendo ahí. Claro. ¿sí? Y ahí sí toma algo más del juego. Bueno, después de esto, no estamos diciendo que no sean necesarios los formadores, los técnicos, los entrenadores. No. Después van a traer algo, ¿sí? O sea, De la- Scaloni, de- te agradecemos Claro, un montón. van a traer algo de la táctica, con todo eso que vos ya traes, ¿sí? Porque vos, Aymar va a decir esto, vos ya sabías tirar el caño, ¿sí? Ujú. No es que te lo enseñamos en el club, vos ya sabías tirarlo. Yo solamente te voy a decir cuándo lo tenés que tirar y cuándo no. Cuando no, claro. Pero, a ver, una pregunta que les iba a hacer a ambas acá, Ujú. profesionales del terreno. ¿Qué sucede esto, puntualmente ahora que estamos hablando del deporte, con esta cuestión, digamos, humana que nos sucede con el avance de la tecnología y que todo se mecanice tanto? Bueno, ¿Qué pasa con esto, digo? Porque no solamente en el deporte, es como que todo se va así, lo haces así, entonces va a ser así, porque tengo exacto. 2 millones de cosas para ver y videos y se pierde eso Claro. real y tangible y humano justamente de aprender al andar. Hasta de la pavada de que ya no necesitas ir a una biblioteca a alquilar un libro Claro. para aprender, Es verdad. sino que tenés, o sea, por un lado está todo eso espectacular de lo que nos permite las posibilidades de hoy de la La tecnología, técnica, claro. pero por el otro lado esta mecanización, ¿hasta qué punto no nos hace un poco perder el eje de la Claro. propia humanidad, no? Me parece maravilloso esto justamente por el deseo, ¿no? Digo, por algo no somos coaching ni nos dedicamos a la psicología conductista o a ese estilo, pero digo, ahí está algo súper rescatable, ¿no? De lo humano en el deseo, porque ya no es que participa de ese juego, digamos, bueno, en este caso del deporte, simplemente por mejorar la técnica y ser el mejor y ya está. Digamos, ¿qué participación tiene del deseo propio, singular, de una persona en lo deportivo? Digo, como si no a veces nos quedamos muy, muy parados en la cuestión. Digo, pienso en Maradona, por ejemplo, ¿no? En un pibe que no tenía para zapatillas y jugaba descalzo, no sé, como algo de ese estilo que decís, claro, el deseo lo llevó
Ah, Sí, para ahora le está pegando a naranjas, a pelotita de golf, eso, claro. a cualquier cosa. Claro, te hago jueguito con la Te pelotita hago de jueguito golf. con cualquier cosa, pero esto que decís vos es a esto a lo que nos referimos, a cómo ir en contra, ¿no? Cómo hacer una acción, Para volver. ¿no? Para traer algo nuevamente de esa cuestión lúdica, ¿sí? Y que con eso nos traiga la creatividad que se ha perdido. Claro. ¿Sí? Cómo como formadores, como en un club, como un entrenador, ¿no? Puede volver a traer, porque por ahí el chico solamente tiene esas 2 horas de club, hoy por cómo está la calle, porque va a doble turno al colegio, porque los viejos están trabajando no puede todo el día, llevarlo. porque no puede estar en la calle solo jugando en el pasaje como jugábamos No. nosotros. Entonces, lo único que puede hacer es realmente ir esas 2 horas a entrenar fútbol con un entrenador. Entonces, ¿dónde estaría dirigida nuestra acción? Claro. Bueno, a este formador, a cómo hacemos para que reparte el entrenamiento, de repente, en un rato, que justamente haya juego. Podemos decir que Pablito Aymar es lacaniano, entonces, en este retorno. Bueno, en este retorno que plantea. Tiene una lectura, por eso digo que ahí un poco paro la oreja, porque me pareció que tiene una lectura súper Estuviste interesante buenísima con traernos esto. Porque... en lo formativo, ¿no? Que si pudieran otros formadores, otros entrenadores, escuchar algo de lo que él dice. De hecho, él va a dar muchas entrevistas y va a hablar múltiples veces de esto. ¿Sí? O sea que es una idea que él sí, viene elaborando. Viene elaborando, claro. Absolutamente. En cómo hacer todo el tiempo para retrasar y demorar la idea de trabajo, de entrenamiento, de táctica constantemente y devolverle a los chicos un poco de ese tiempo para, bueno, libremente jugar y experimentar y crear. Che, me estoy como enamorando un poquito de Pablito porque lo pienso y digo, él justamente se le termina su carrera deportiva, ¿sí? Como futbolista de alto rendimiento. Sin embargo, sigue invirtiendo en su deseo, puesto ahí en este tipo de transmisión y en este tipo de formación que él sostiene y que va y repite, porque digo, no es que, bueno, la abandona porque llama a Pepsi y le dice, che, mira, saliste campeón con Argentina, fuiste parte de no sé qué y tenés la publicidad y ahora, no. Sigue sosteniendo esto una y otra vez. Así que tu oreja atenta de analista ahí bien aplicada, Magín. Bueno, me alegro. Sí, creo que ya estamos medio con el tiempo. Podemos me gustaría terminar con otra frase de otra deportista muy importante que tenemos, que es Delfina Pignatielo, la nadadora, no sé si la conocen. Sí. La verdad que una chica que ha hecho un montón por el deporte, para nosotros le fue bárbaro. Después tuvo algunos inconvenientes con la pandemia, como le pasó al 99% de los deportistas, que fue nefasto realmente lo que sucedió. Y ella, yo no estaba al tanto, escribió un libro. Ah, mira qué bien. Y cuenta un poco sus... Tenés regalo de cumpleaños. Su experiencia, lo que le pasó. La pasó muy mal. Ella, y estuve leyendo un poco cuando le hacen una entrevista respecto de cuando ella saca el libro de manera independiente, porque no quería que le toquen mucho, que se lo modificaran demasiado. Y va a decir algunas frases que me parece que tienen un poco que ver con esto que estamos hablando. Me encanta. Y me gustaría traerlas, porque ella, si no sabían, ella se retira, ¿no? De cuando muy joven, después de que le fue excelentemente bien, ella se termina retirando. Y va a decir algo así como esto. Dice: tuve que dejar de ser niña, dejar de jugar, tuve que actuar como adulta, ya no me divertía, me veía sin amigos, sola, el arte me salvó. Ay, y vuelvo un poco a Freud, el creador literario del fantaseo, porque ya, va a empezar a escribir, vas a empezar a sacar fotos, y como esto de la creatividad y de lo lúdico, tenemos que... La salva realmente. Y cómo podemos hacer nosotros desde la familia, desde los entrenadores, desde los amigos, desde ayudar, desde colaborar en un club, desde ser audiencia, espectadores del deporte, poder tal vez aportar algo, ¿no? Desde nuestro lugar, el que sea, para que esto retorne un poco a lo lúdico y lo creativo que también le hace al deporte, porque no es solamente una idea que es abstracta, sino que se ve en el rendimiento, se ve en la continuidad de un deportista y se ve en la creatividad y lo que puede llegar a ser un deportista.
Messi, encanta, Maradona me y encanta. todos los deportistas creativos que tenemos en el fútbol y en tantas otras disciplinas. Me encanta, Majo. Gracias por venir a jugar a Estación Beligerante. Gracias, muchas gracias por la invitación, la pasé bárbaro. Bueno, ¿qué querés Yo, decir? nada, que me quedé con la frase soy tan naif. Me quedé con la frase del arte. Pero me hay que salvó. jugar, El bien arte ese me naif. salvó y con eso me quedé y con eso nos vamos con música.